tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de caretas. Hoy tenemos nuestra edición impresa con la carátula Máscaras Vemos, ¿no? El premier Gustavo Adrianzen es muy cercano a su predecesor Alberto Otárola, tan cercano que estuvo en el Ministerio de Defensa cuando Otárola ocupó esa cartera durante el gobierno de Ollanta Humala, y luego en el Ministerio de Justicia, donde precedió como viceministro a Freddy Otárola, hermano del ex premier, quien era el ministro, y luego Adrianzen pasó, ¿no?, finalmente casi por default a ser ministro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les revelamos en esta edición, entre otros interesantes aspectos, es que una semana antes estuvo Walter Gutiérrez con la presidenta Dina Boluarte. Esto ya lo habíamos dicho hace un tiempo, pero se volvieron a reunir con Otárola en la semana previa a que se reviente el escándalo que terminó por traerse abajo a Otárola. Y claro, lo que pasa es que Gutiérrez, que es actual embajador en España, ex defensor del pueblo, pidió cambios, ¿no? Pidió cambios que pasaban por interior, pidió cambios que pasaban por relaciones exteriores, propuso a José Lo García Belaúnde, ex canciller, para interior para interior o defensa propuso pues a Mariano González, insistía con Luis Carranza en el MEF, propuso un cambio de gabinete y no se lo aceptaron. Y no se lo aceptaron en parte porque Otárola no lo aceptó. Otárola ha estado controlando su salida. Por ese entonces ya la presidenta había accedido, conocía del material que, como decimos, terminó por tumbar a Otárola. Esos y otros datos súper importantes tenemos en esta edición sobre la caída de Alberto Otárola, pero añadir algo más, porque tiene que ver con la forma en la cual ha salido este primer ministro. Mucho se ha hablado de que si el famoso audio o video con Yasiré, tiene otra pronunciación el nombre de la señorita, Yasré creo que es, según ella misma lo ha aclarado, ¿no?, era de tiempo atrás, que si se ha querido involucrar a Vizcarra con este hombre Figueredo, que si era un complot, que si se ha querido involucrar a Nicanor Boluarte. Pues bien, el hecho va más allá, porque claro, sabemos que la señorita Pinedo no es la única visita femenina que ha tenido Alberto Otárola en su despacho y que luego ha sido beneficiada con órdenes de servicio. Eso no es necesariamente malo, es decir, si las personas cumplen con un perfil adecuado. Pero como dice Carlos Paredes en esta edición, contratar a dedo con dinero de todos, a las parejas, exparejas, pretendientes o simplemente amigas de confianza, sin que tengan ni el perfil ni los méritos para ocupar esos puestos, es por supuesto una violación del Código Penal. Y esto está vinculado con lo que viene señalando el contralor Nelson Schack. Él, claro, digamos, te plantea un bulto gigantesco de dinero relacionado con corrupción, 24.000 millones de soles, etcétera, etcétera, porque es contratado a dedo, porque es con las famosas 8 UITs. Ok, se puede discutir, ¿no?, la conveniencia de algunas contrataciones y otras no, pero el hecho es que dentro de este universo lo que se está viendo, y el caso de consultorías en PCM lo confirma, es explicar el nivel chato actual del Estado. Estamos retrocediendo. Antes por lo menos teníamos una intención meritocrática, ¿verdad? Se dirá, bueno, sí, pero todos son lo mismo. No, no era lo mismo. Estabas desarrollando una línea en la cual por lo menos buscabas islas de excelencia y demás, y eso se ha perdido. Y el reflejo de la caída de Otárola tiene mucho que ver con eso. Otárola estaba llamado más bien siendo el hombre de experiencia frente a la inexperiencia de la presidenta, frente, podríamos incluso decir, hasta la ilegitimidad. No tiene la legalidad, sin duda, qué duda cabe, tiene la constitucionalidad para haber asumido el puesto, pero ella no fue elegida en las urnas, ella fue parte de una plancha presidencial. Entonces, si a todos los problemas del gobierno le sumas en realidad un liderazgo que no responde a elevar el nivel del Estado y que muy lejos de eso comienza a utilizar el aparato público como una chacra, estamos en problemas. Les traemos mucha información de todo este caso y lo que en realidad significa en esta última edición, y tenemos varias notas interesantes. Una tiene que ver con el famoso acuerdo de Odebrecht, que no se ha conocido. Pues bien, Caretas accedió a una copia de este acuerdo y hay dos puntos que nos llaman muchísimo la atención. Uno es que se sabía que había por lo menos 25 casos de corrupción relacionados con Odebrecht.
Y esto se sabía porque la fiscalía, sobre todo cuando estuvo el fiscal Hamilton Castro, antes de Rafael Vela, al frente del equipo Lava Jato, luego, como sabemos, pues fue relevado un poco a la fuerza, o bastante a la fuerza, se habían dado ya estas coordinaciones con la fiscalía suiza, donde se alojaban los servidores MyWebDay y Drosys. Y el fiscal en aquel entonces, Stefan Lenz, le había dado como información de inteligencia a Castro esta lista. Caretas la publicó y seguramente otros medios, pero recuerdo que nosotros la publicamos hace ya varios años, donde se veían por lo menos 25 grandes proyectos relacionados con corrupción. ¿Qué pasa? Odebrecht en esos servidores guardaba su contabilidad paralela, ¿verdad? Y eso estaba ahí. Sin embargo, a pesar de que se conocía eso, la fiscalía luego, con José Domingo Pérez, firma el convenio de colaboración con Odebrecht apenas por 4 proyectos. Eso ya nos plantea lo que a estas alturas, creo, podemos decir, es el fracaso del proceso Lava Jato. ¿Por qué razones? Porque se enfocaron en lo político, porque querían agradar a Odebrecht, porque querían ir detrás de los peces gordos que habían ocupado el poder, como Alan García, como Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. Habrá que ver por qué. Pero el hecho es que ese fue un punto fundamental que al final, varios años después, yo creo que nos da la razón a quienes fuimos críticos con esa situación. Y el otro punto que nos llama mucho la atención, y la nota contiene mucho detalle, y además parte de los documentos, lo otro que nos llama la atención es que se eliminó el pago por ganancias ilícitas. ¿Qué cosa fue esto? Cuando la Fiscalía en un momento comienza a negociar con Odebrecht, encuentra, por un lado, que se va a dar una reparación civil, se tiene que dar una reparación civil. En el caso de lo que negociaron con el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue billonaria esta reparación civil. Se dio, digamos, una negociación, la Procuraduría puso una cifra sobre la mesa. Nosotros además revelamos que la Procuraduría fue asesorada por expertos de la Universidad de Piura para llegar a un monto que fue bastante superior a los 600 millones de soles, 610 millones de soles exactamente, que finalmente se negoció y se hizo oficial. Ok, eso es parte, digamos, de esa negociación, que claro, que cuando estás hablando de 600 millones de soles, estás hablando de menos de 200 millones de dólares, no, un poco más, ¿no? Un poco más, disculpen, al cambio, ¿no? Pero estamos hablando de una cifra muy lejana, ¿no?, de lo que podríamos probablemente calcular como reparación civil frente a lo que el Estado y el Perú ha tenido que pagar, en realidad, por esta situación. Muy lejana a lo que se negoció con Estados Unidos en su momento, que, como les decía, era billonaria. ¿Qué pasa? En el primer momento de la negociación, y eso está registrado en documentos, esto no es un trascendido, no es nada por el estilo, se introdujo que además de la reparación civil iba a haber una penalidad por ganancias ilícitas. Y eso lo negociaba la Fiscalía, no la Procuraduría. Como parte de este acuerdo inicial, Odebrecht entregó 30 millones de soles como adelanto de esas ganancias ilícitas. Eso está registrado documentalmente. La Fiscalía lo anunció por un comunicado. Y a pesar de eso, cuando sacan a Castro, etcétera, etcétera, y se da este relevo, esta plata se devuelve. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de colaboración que nosotros revelamos, se elimina el concepto de esta reparación o esta penalidad por ganancias ilícitas. Entonces ahí comenzamos a ver que Odebrecht se benefició, ¿no?, de manera importante. Y un tercer dato que nos recuerda el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es que hubo este famoso decreto de urgencia 003 que inmovilizaba la plata que Odebrecht tenía acá, ¿no?, hasta que esto más o menos se vaya aclarando. Fue controversial en su momento porque había quienes decían que esto más bien disuadía a la empresa de participar, ¿no?, de colaborar. Ok, habría que ver. Pero el hecho es que, como dice Kuczynski, que cuando se firma este famoso acuerdo que nosotros presentamos acá a principios del año 19, esa plata que estaba inmovilizada la levanta. Y esos 1.000 millones de dólares que estaban allí, Odebrecht se los lleva. Hay mucho todavía por rebanar en este caso. Una nota muy interesante que es la polarización mentirosa. Ustedes sabían, hablamos de izquierda, derecha, los ultras, los caviares, etcétera, etcétera. Según una encuesta de Ipsos desarrollada para Idea Internacional, el centro, o sea, si te posicionas en la escala izquierda a derecha, siendo 1 extrema izquierda y siendo 10 extrema derecha, el centro, que digamos se mueve entre el 4 y el 7,
está en 37%, con el promedio más alto del país, que está en 5.1%. O sea, quien se clasifica como centro sigue siendo un mayoritario. De izquierda solo dicen 10. Claro, hay una extrema izquierda que dentro de ese 10% es más o menos fuerte, pero son poquitos. Y extrema derecha, lo mismo. ¿Y qué más? Resulta que hay todo esto que les digo, responde al 58%, porque el 42% dice que no está en ninguna parte. Así que eso de la polarización hay que llevarlo con cuidado, hay que darle su verdadera dimensión y hay que volver a conversar. Hay que volver a sentarse en la mesa para llegar a acuerdos, porque lo que sí te puede producir, ¿no?, esta suerte de polarización mentirosa o engañosa, como decimos, es que un autoritarismo puede estar a la vuelta de la esquina. Es un tema para discutir y por supuesto pretendemos seguir haciéndolo desde Caretas. Tenemos una serie de notas sumamente interesantes. Tenemos nuestro ellos y ellas, en este caso con el empresario Jesús Molina, que habla de las tendencias de publicidad exterior. Ahora, ustedes se han dado cuenta cómo después de la pandemia y en los últimos años lo que se ve es que se han multiplicado las pantallas digitales de publicidad en el Perú. ¿Qué significa eso, no? O sea, hasta hace poco era algo, una rareza. Y hay todo un debate pues en torno a la publicidad, si es que la publicidad es finalmente, la publicidad exterior contamina, cómo puedes contaminar, qué van a hacer los empresarios al respecto, si es que van a hacer algo. Y una mención final a una nota muy interesante sobre escritoras, ¿no? Isa Watanabe, que trabaja en el rubro de literatura para niños, muy premiada, nos da una entrevista y reseñamos aparte dos libros de escritoras peruanas importantes. Uno de ellos de María Paz de la Puente, Como una palabra volada de la 100. Ella es psicóloga. Esta es su novela en la cual debuta en las lides literarias y está basada en quien fue la pareja de Tatán. Ustedes, algunos, los más mayorcitos, pero los que no, habrán recordado el nombre porque fue un delincuente prácticamente mítico, a quien se llamaba el Robin Hood de Barrios Altos. Es bastante interesante la novela. Tenemos como siempre las mejores páginas de sociales, de modas y un simpático especial para volver al colegio. Entre otras cosas, recordamos que nuestros niños se están volviendo adictos a los iPhones. Hablando de pantallas digitales, estas sí son las pantallas que uno carga en el bolsillo, y qué duda cabe, ¿no? Los adultos también. Así que siempre es bueno regresar a Caretas Impreso y darle una mirada y una lectura para tomar distancia, ¿no?, de esa saturación digital y poder dejar que nuestro cerebro tenga ese procesamiento que se relaciona con los temas de fondo, con lo que estamos hablando acá precisamente, con el futuro de la democracia y con el futuro de nuestro país. Así que nada, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo jueves de Caretas en 2 semanas más. Adiós.